La semana pasada, ¿alguien recuerda el tema de la semana pasada? Era pelea, valora y defiende tu identidad. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha dado una identidad? Amén. Bueno, el tema del día de hoy es, a ver si ya lo tenemos por ahí, pero el tema del día de hoy es lo que Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios espera de mí. A ver, repitamos, la voluntad de Dios y lo que Dios espera de mí. Entonces, a través de este tema el día de hoy vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios espera de mí. Y en este día yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y también le doy gracias a nuestros pastores por la oportunidad de estar aquí también predicando la palabra. Y yo sí quisiera que comenzáramos. La semana pasada vimos que el concepto de santidad no es un concepto religioso, ¿recuerdan? Sino es un concepto en donde Dios nos dice que la santidad es ser tomado, ¿sí? Es ser llevado y es apartado para Dios con un propósito, ¿recuerdan? Entonces es importante comprenderlo porque la segunda situación que debemos entender es que Dios tiene una voluntad específica para nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Les voy a leer en 1 de Tesalonicenses 4 del 2 al 8 y dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y ¿qué le está diciendo? Ya sabéis qué instrucciones les dimos, ¿por quién? Por el Señor Jesús. Entonces Jesús mismo había dado instrucciones, ¿no? Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí encontramos, dice, la voluntad de Dios, dice Pablo a la iglesia, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, la voluntad de Dios es que tú seas un pueblo apartado, un pueblo diferente a las demás naciones. Esa es la voluntad de Dios. Y dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Amén. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez. Entonces, ¿cómo dice? Dice, Dios no nos llamó a inmundicia. Pablo le está hablando a la iglesia, les dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y después dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, si tú desechas esta palabra, no me estás desechando a mí, estás desechando a Dios. Entonces, es muy importante conocer y saber que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para cada uno. Y para darle un poquito de comprensión al mensaje, vamos a imaginar que esta columna es Ur de los caldeos. Ur. Y vamos a imaginar que esta otra columna es la tierra de Canaán. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que Dios escogió a Abraham de la tierra de Ur de los caldeos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos la escritura, no vamos a encontrar que Dios nos diga, y Abraham lo escogí por ser muy buena gente, por ser muy justo, por ser muy buena onda, por ser guapo. No vamos a encontrar en ningún lado, sí, que nos diga el motivo. Simplemente fue la misericordia de Dios.
Entonces Dios decidió llamar a Abraham, ¿sí? Y decirle: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una nación que yo te mostraré, porque voy a hacer de ti una gran nación. Ahorita lo vamos a leer en la Escritura. No sé si algunos ya detectaron hacia dónde vamos. Nosotros no fuimos escogidos por Dios, tampoco por ser muy guapos, tampoco por ser muy buena onda, sino simplemente fuimos escogidos por Dios, por su gracia, su misericordia y su amor. ¿Te das cuenta? Y entonces Dios nos escoge, pero Dios nos escoge ¿para qué? Para llevarnos a la tierra de Canaán. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a llevar a la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Amén. Entonces, la intención de Dios era terminar con la maldad en el mundo a través de Abraham. ¿Sí o no? Si nosotros leemos la Escritura, muchos se habían enfriado, se habían alejado de Dios. Y entonces había mucha maldad nuevamente en el mundo. Y entonces Dios escoge a Abraham con un propósito. Y no sé si tengamos la Escritura, Génesis, para darle lectura. Y dice así, la palabra del Señor dice, Génesis 12:1, dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que Dios escogió a Abraham con un propósito. Pero Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántos saben que las instrucciones que Dios nos da son muy importantes? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es un libro de instrucciones que Dios tiene para nosotros para llevarnos a la tierra de Canaán? ¿No lo creen? Solamente una persona lo cree. Y entonces yo les voy a preguntar algo: ¿cuántos de nosotros alguna vez reprobamos algún examen por no leer bien las instrucciones? ¿Sí? Y entonces lo más importante ahí, por ejemplo, en un examen era leer las instrucciones y llevar a cabo esas instrucciones. De tal manera que Dios le dio instrucciones a Abraham. Y entonces dice la palabra de Dios que Taré, el padre de Abraham, le había dicho que se fuera de su parentela. Habló a Abraham y se fueron y salieron. Dios no le había dicho a Abraham: vete con tu papá y tu sobrino Lot. ¿Sí? Pero Abraham empezó a caminar. ¿Y sabes qué? Abraham, cuando empezó a caminar, llegó a la tierra de Harán, dice la Escritura. Dios le había dicho: ¿vas a llegar a la tierra de Harán? No. Dios le había dicho: vas a llegar a la tierra de Canaán, porque ahí te voy a bendecir, ahí vas a ser bendición, ahí vas a cumplir el propósito por el cual yo te he escogido. ¿Qué estamos entendiendo con esto? Que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y Dios nos está llevando a la tierra de Canaán. Pero por ciertas circunstancias en nuestras vidas hemos llegado y nos hemos detenido a la mitad. Pero ¿dónde dijo Dios que iban a estar las bendiciones? ¿Dónde dijo Dios que iba a cumplir el propósito? ¿Dónde dijo Dios que le iba a bendecir? En Canaán, no en Harán. Y entonces, fíjate, después de la muerte de su padre, de Abraham, Dios vuelve a hablar a Abraham. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La realidad de las cosas es que nosotros estamos aquí, estamos sentados en este lugar, ¿sí?, por la gracia de Dios.
Porque si por nosotros fuera, a lo mejor ya nos hubiéramos soltado, ¿no? Es por eso que muchas veces en el caminar de Dios, en el caminar cristiano, vamos caminando y de repente nos hemos soltado y nos vamos. Y nos alejamos de Dios y nos desanimamos. Y decimos, ay no, tantas situaciones que he pasado en mi caminar con Dios. Pues sí, porque te quedaste en Harán. ¿Sí? Dios no te dijo quédate en Harán. Dios te dijo te voy a llevar a Canaán. Y entonces, ¿cuántos dan gracias a Dios que no nos deja perder la visión? Dios quiere que tengamos una visión. Cuando Dios escogió a Abraham, le dijo, te voy a llevar a la tierra de Canaán. De tal manera que Abraham no sabía cuál era la tierra de Canaán, pero sí la visualizaba porque Dios le había dicho dónde era. Dios le había dicho, tienes que caminar 500 kilómetros. Claro, eso no lo vas a encontrar en la Escritura, pero si tú te das cuenta, del punto de Harán hasta allá, eran 500 kilómetros caminando. Y entonces, muchas veces nosotros hemos perdido la visión. Hemos perdido la visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque Dios claramente tiene un plan para nuestras vidas, un plan perfecto para nuestras vidas. Y lo hemos perdido porque no tenemos brújula. La visión funciona como brújula. Si tú tienes una visión, tú sabes a dónde vas. Pero si tú no sabes dónde vas, no tienes visión. Si no tienes una brújula, no sabes hacia dónde te diriges. Amén. Es muy importante comprender las instrucciones y entender la visión de Dios. Por ejemplo, hace algún tiempo, Dios le habló a nuestro pastor y le dijo, vamos a hacer 2 servicios. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera 2 servicios? Si así ya casi no cabemos, ¿qué hubiera pasado con los de la primera reunión, por ejemplo, no? Lo que te quiero decir es que Dios tiene una visión, tiene un propósito y nosotros tenemos que caminar con Él, seguir las instrucciones que Dios ha establecido para nuestras vidas. Ahora, cuando Abraham decide, cuando Dios le habla por segunda vez y le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Empieza a caminar, pero ¿qué crees? Se lleva a Lot. Todavía, ¿no? Y entonces, ¿qué significa Lot? Significa todo lo que te detiene, significa muchas cuestiones en el mundo, porque los hijos de Lot después fueron los moabitas y los amonitas, y que se hicieron enemigos del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas en nuestras vidas que nos están deteniendo. Hay mucha sabiduría humana que se ha infiltrado en las iglesias. Queremos nosotros hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia sabiduría, cuando Dios nos ha dicho, nos ha dado las instrucciones y nos ha dado toda su gracia para llevarnos a la tierra de Canaán. Dios no quiere que nos detengamos acá. Dios quiere que cumplamos el propósito. Ponte a pensar qué hubiera sucedido si Abraham no hubiera continuado a la visión. ¿Te has puesto a pensar? ¿Sabes qué? Tal vez tú y yo no estaríamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque Jesús viene de la descendencia de Abraham, nos dice en Mateo. ¿Te das cuenta? Tal vez, si tú te estás deteniendo en Harán, hay mucha gente que no ha venido al conocimiento del Señor. ¿Sí? Si tú no has soltado a Lot, si tú no has querido seguir hacia donde Dios te quiere llevar, ¿sí? Mucha gente se está quedando sin llegar al conocimiento de Dios. Mucha gente se está quedando sin recibir las bendiciones de Dios. Porque nosotros somos el instrumento escogido por Dios para traer su reino a la tierra. Para traer su poder y autoridad a la tierra. Amén, ¿te das cuenta? Dios te escogió para eso, para que esta iglesia sea una iglesia de autoridad, sea una iglesia de poder, sea una iglesia de bendición. Y ¿sabes qué? Te tengo noticias, nosotros somos esta iglesia. ¿Recuerdan? Nosotros somos
la como, ¿no? Y entonces Dios quiere traer y traer más gente a los pies de Jesucristo a través de nuestras vidas, a través de nuestro caminar con Dios. Las promesas que Dios le da aquí son 8 promesas. Dice, Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es cuestión de herencia. Amén. A la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 8 bendiciones que Dios quiere darle a su pueblo. A través, yo quiero mostrarte algo, a través de un hombre, Dios creó una familia. Y de esa familia nació un pueblo. Y de ese pueblo vino la bendición a las demás naciones. Nosotros tenemos que ser bendición a la demás gente que no conoce de Dios. Nosotros tenemos que impactar a la demás gente que no conoce de Dios. Amén. Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos, por ejemplo, ahí Abraham con Lot, ¿sí? Siendo complaciente con su sobrino, siendo complaciente. ¿Por qué? Porque la tierra, ¿sabes qué? La tierra de Ur, ¿sabes qué había? Había idolatría. No conocían de Dios. Y entonces Dios lo separó a Abraham para llevarlo a la tierra de Canaán. Dios no quiere que su pueblo, que el pueblo de Dios esté contemplando el pecado como si fuera un muñeco de peluche al cual se puede acariciar. Cuando nosotros vemos la vida de José, no dice la palabra de Dios, y José, cuando fue tentado en ese momento, ¿verdad? Dice, y no acarició, ¿verdad?, el pecado. Sino que dice que José huyó de ahí. Huyó. ¿Sabes qué? Nosotros también debemos de huir de ese tipo de situaciones, de huir del pecado. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero esas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, quiere hacerlas a través de que nosotros nos quitemos a Lot del camino. Nos quitemos esa idolatría del camino. Nos quitemos cosas en el camino porque la bendición de Dios está ahí. Y la bendición de Dios está esperando por ti. Amén. Y podemos ver la vida voy a leer la escritura de Daniel, otro hombre que también nos damos cuenta cómo Dios lo rescató en su vida. Fíjate, Daniel, Dios le había puesto Dios le había dado gracia, pero dice la palabra de Dios que Daniel había sido obediente al Señor. Daniel había sometido toda su vida a Dios. Daniel estaba en un lugar, ¿sí? Recuerda que lo habían sacado de su tierra, de Israel, de la tierra prometida, y ahora Daniel estaba en Babilonia. Y entonces Daniel dice que había hallado gracia delante de Dios porque él era un hombre obediente a las cosas de Dios. Él era un hombre entregado a Dios. Y dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces todos los días hacia Dios. Y dice que se estableció un decreto donde todo aquel que doblara las rodillas, ¿sí?, le iba a costar la vida. Y Daniel supo de ese decreto. ¿Y sabes qué hizo? Daniel, cuando supo de ese decreto que le podía costar la vida, Daniel fue y se postró en su aposento, en su casa. Y dice que estaban abiertas las ventanas y las ventanas apuntaban hacia Jerusalén. Apuntaban hacia la tierra de Dios, apuntaban hacia la tierra donde fluye leche y miel. Y él dice que oraba hacia esa tierra, hacia Dios, buscó a Dios. ¿Y sabes qué? Dice que los que le tenían envidia vieron que él estaba doblando sus rodillas ante Dios, que no era el Dios que ellos, que no debían de doblar rodillas ante ningún Dios. ¿Se dan cuenta?
Pero dice que Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque él fue enviado al foso de los leones. Y entonces el rey Darío, que ya había hallado gracia a Daniel delante del rey Darío, delante de la autoridad humana, dice que él fue con temor al otro día y preguntó: Daniel, ¿estás ahí? ¿Sí? Y dice que Daniel le contestó: sí, aquí estoy, al Dios al que sirvo me ha guardado la vida. Y entonces sale Daniel y dice: Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entender una cosa: vivimos en un mundo allá afuera de corrupción. Vivimos en un mundo de falta de Dios. Pero si tú eres fiel a Dios, si caminas fiel hacia Dios, Dios te va a bendecir de cualquier forma, de muchas maneras. Dios tiene muchas maneras para bendecirte. Porque esos serán puestos en el mundo. Amén. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí en la palabra de Dios, dice en Apocalipsis 3, 17 al 22, Jesús está hablando ahí. Jesús le está hablando a las iglesias. Pero aquí en este pasaje, en Apocalipsis 3, 17 al 22, Jesús está hablando a la iglesia de la Odisea. Y lo voy a leer de corrido una vez. Y dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús estaba hablando a esta iglesia, pero ¿qué estaba sucediendo en esta iglesia que Jesús les habla de esta manera? Y nosotros encontramos que dice acá en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El espíritu materialista había cegado a la iglesia. La iglesia, ¿sí?, era una iglesia que tenía todos los bienes materiales. De tal manera que los bienes materiales, ellos según satisfacía todas sus necesidades. Pero ¿sabes cómo estaba la iglesia delante de Dios? ¿Sabes cómo estaba la iglesia delante de Jesús? Le dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Sabes por qué le estaba diciendo eso? ¿Se refería a cuestiones materiales Jesús? No, se refería a cuestiones espirituales. Espiritualmente, la iglesia delante de los ojos de Él era ciega, pobre y desnuda. Y le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa el oro refinado en fuego? Significa la verdad de la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice: yo te aconsejo que vayas a la palabra. Yo te aconsejo que vuelvas a la palabra. Y dice: para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice: estos cristianos tenían ropa muy buena, pero ante la vista de Dios estaban completamente desnudos. Tenían necesidad de ropas blancas, o sea, las acciones de justicia para cambiar sus ropas de pecado. Entonces Jesús les dice: yo te aconsejo que cambies tus vestiduras, que cambies tus ropas, es decir, por acciones de justicia. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué significa. Y después les dice Jesús: unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, lo que quería era que limpiara sus ojos. ¿Sabes qué? Muchas veces el mundo nos impide que tengamos los ojos limpios. ¿Sabes por qué? Porque la limpieza de los ojos se refiere a la palabra de Dios. Y entonces aquí dice: estaban cegados por las filosofías y la sabiduría de los hombres y no estaban conscientes de ello. Jesús les ofreció colirio, o sea, ungüento espiritual para que su estado de ceguera terminara.
La buena vista espiritual viene a consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios, porque es por ella que uno puede verse como Dios nos ve. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, el amor reprende y castiga para el bien del amado. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué se tenía que arrepentir la iglesia? Se tenía que arrepentir de su tibieza, de su indiferencia. ¿Sí? Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué voz? Que dice, me arrepiento. Dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El arrepentimiento y el celo le hacen volver a entrar en él y tener comunión. Al que venciere le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, todas las promesas en Cristo Jesús son para los vencedores. Los cristianos somos agentes para que el mundo se salve. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús les dice, si tienes oído, oí lo que yo tengo que decirte ahora, el día de hoy, iglesia. A través de esto, nosotros podemos, a través de la palabra, nosotros podemos encontrar cómo Dios realmente tiene un plan específico para nosotros, para nuestras vidas, para que podamos ser bendición, para que el Señor pueda cumplir todas las promesas en nuestras vidas. ¿Cuántos no hemos recibido bendiciones y cuántos no hemos recibido la misericordia de Dios? Todos hemos recibido esa misericordia de Dios y las bendiciones. Y Dios quiere que sigamos adelante y Dios quiere que comprendamos realmente cuál es el propósito por el cual nos ha escogido. Fíjate, la palabra de Dios nos enseña de otros 3 jóvenes. Esos jóvenes, también en Babilonia, estaban con Nabucodonosor y él había establecido como decreto que todos se tenían que rendir hacia un ídolo que ellos habían creado. ¿Qué significa rendirse? Muchas veces en nuestras vidas hay una rendición al mundo, hay una rendición al jefe, hay una rendición a los compañeros. Y entonces, la realidad de las cosas es que Dios no quiere que nos rindamos ante nadie. Al único que debemos de rendirnos es ante Dios mismo. Al único Dios verdadero. Y estos hombres, ¿sabes qué sucedió en sus vidas? Que cuando todo el mundo se tenía que rendir ante ese Dios, ellos se quedaron parados. Y estos hombres entonces fueron echados al horno de fuego por haber, según blasfemado, por no haberse rendido ante el mundo, ante el ídolo. Y la palabra de Dios nos dice que después no eran 3 hombres los que estaban ahí, eran 4 hombres. ¿Sabes qué? El 4º hombre, todos sabemos que era Jesús. Jesús mismo llegó a estos hombres y los guardó, les preservó la vida y les quitó todo aquello que impedía, ¿sí? O que querían hacer en contra de ellos, todo aquello que quería destruir sus vidas. Nosotros no tenemos que tener temor del mundo. Nosotros tenemos que estar rendidos a Dios, rendidos a su palabra. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Dios quiere que caminemos hacia Él. Dios está esperando en una tierra donde fluye leche y miel, donde hay bendiciones. Y yo te aseguro, porque así lo dice la palabra, no porque yo te asegure como hombre, yo te lo aseguro porque así dice la palabra, que cuando nosotros caminamos delante de Dios, dice que todas las bendiciones nos alcanzarán. Ni siquiera tendrás que estar pidiendo que Dios te bendiga, sino que de repente vas a decir, ya me llegó esta bendición, ya me llegó esta otra bendición, y por todos lados hay bendición en mi vida. Dios bendice nuestras vidas para que seamos de bendición, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Génesis. Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición. Dios quiere llevar su reino a través de nuestras vidas. Dios te está diciendo, no te quedes en Harán. Yo no te saqué de Ur para que te quedes en Harán. Yo te saqué de Ur para que llegues a Canaán.
Nosotros estamos en un proceso. Dios me trajo a memoria, no sé dónde está esa frase, pero el Señor me decía, la salvación es un suceso, la santidad es un proceso. Y Dios quiere que quitemos muchas cosas de nuestra forma de pensar. ¿Sabes qué? Dios quiere hacer grandes cosas en este lugar. Y este lugar me refiero en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas, pero nosotros debemos de confiar plenamente en lo que Dios va a hacer. Nosotros tenemos que caminar con Él y decidirnos. ¿Sabes? Tenemos que ir creciendo, 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 creciendo. Cuando nosotros crecemos en santidad, todo eso se va a ver reflejado en la iglesia. Todo eso se va a ver reflejado en el impacto hacia el mundo. ¿Lo crees o no lo crees, hermano? Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Sabes? En esta escritura, en Miqueas 6:8, el contexto de Miqueas es que el pueblo de Dios se había alejado de Él. Se había alejado de las instrucciones que Dios les había establecido. Tan es así que el pueblo, irónicamente, hermano, lee después Miqueas, irónicamente le dice, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Que yo lleve millares de carneros? ¿Que lleve litros de aceite? ¿Que yo entregue a mi primogénito? ¿Tú crees que el pueblo de Dios realmente no sabía lo que Dios esperaba de ellos? ¿Crees que sabían o crees que no sabían? Claramente ellos sabían, porque todas las instrucciones y la palabra la tenían ellos. Ellos sabían qué es lo que Dios estaba esperando. Pero ¿sabes? A través de nuestras vidas muchas veces sucede que queremos decir y ironizar con Dios, ¿por qué ha pasado esto en mi vida? Y yo creo que Dios dice, contéstatelo tú. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué no me ha ido bien? ¿Por qué me preguntas a mí? Era lo mismo del pueblo. El pueblo había sido alejado de Dios y le empieza a decir, entonces, ¿qué quieres, Dios? ¿Millares? ¿Sabes por qué le decía millares? Y mi primogénito. Era una ironía tremenda, porque ellos sabían qué es lo que tenían que llevar y cómo presentarse delante de Dios. Si yo te preguntara hoy, tú no sabes cómo tendríamos que presentarnos delante de Dios, ¿qué me contestarías? Realmente nuestra vida ha sido o está siendo agradable y estamos llevando a Dios lo que Él espera de nosotros. ¿Sabes qué espera de nosotros? Aquí en Miqueas nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Les dice Miqueas. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Sí, ya lo sabes. Él ya te dijo qué es lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia. Ay, me perdí. Y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Dios pide 3 cosas. Hacer justicia. ¿Qué implica hacer justicia? Que seas justo con la gente, que seas justo en tu trabajo, que seas justo en tus negocios, que hagas las cosas correctas. Misericordia, ¿qué? ¿Qué significa misericordia? Misericordia es que cuando Dios nos permita ver una necesidad es para suplirla.
Misericordia implica tener ese corazón de Dios hacia los demás, hacia los hermanos y hacia la demás gente. Nosotros tenemos que conducirnos con justicia y con misericordia. Y esa justicia y misericordia es lo que espera Dios de nosotros. Y después le dice, hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios quiere que nos humillemos delante de Él. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, la justicia y la misericordia van a fluir en nuestras vidas. Si nosotros decidimos doblar nuestras rodillas, porque humillarse significa doblar las rodillas delante de Dios, reconocer. ¿Qué hizo Daniel? Dice la palabra de Dios que él fue y se postró, dobló sus rodillas, clamó y oró, y Dios obró. Y Dios está esperando que nosotros, eso es lo que espera de nosotros. Quiere un corazón, dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. La realidad de las cosas es que Dios quiere que nosotros doblemos nuestras rodillas, porque cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, reconocemos su autoridad, reconocemos su amor, su misericordia, reconocemos su plenitud. Lo reconocemos como el Dios Todopoderoso. Y cuando viene esa humillación, ¿sabes qué pasa cuando doblas tus rodillas? Alguna vez les hablé de lo que significa Barak, que tú le dices a un camello en el oriente Barak, y el camello dobla sus rodillas para que sea depositado sobre él una carga. Eso significa doblar nuestras rodillas. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, ¿sabes qué? Doblamos nuestras rodillas y Dios deposita una bendición en tu vida. Dios quiere bendecirnos. Y me voy a permitir leerte algunas cosas que escribí acá y que dice: Dios escogió a Israel y a nosotros para tener un pueblo en la tierra que estuviera apartado para Él, para anunciar su gloria y llevar su testimonio. La iglesia de hoy debe de ser el lugar donde la gloria de Dios se exprese y donde su autoridad y su voluntad se lleven a cabo. La intención de Dios es que su pueblo traiga su autoridad y voluntad a la tierra. El propósito eterno de Dios y su plan están ligados a los hombres que Él escoge. Hermano, escucha bien, abre tus oídos. El propósito eterno de Dios y su plan están ligados a los hombres que Él escoge. Dios te ha escogido a ti para cumplir su plan. Un aplauso al Señor. Dios te ha escogido a ti. Di, Dios me ha escogido a mí. Levanta la mano. Gracias, Señor, porque me escogiste. Tú me escogiste para llevar a cabo tu plan. Dios tiene un plan. Dice, la firmeza o el fracaso de los escogidos de Dios determina el éxito o el fracaso del plan y propósito de Dios. Nosotros debemos de permanecer firmes. No debemos de ceder a las presiones del mundo. No cedamos a las presiones del mundo, hermano. La razón por la cual en ocasiones se nos dificulta escuchar y obedecer es porque en casi toda ocasión Dios nos llama a hacer o dejar de hacer cosas que nos gustan, que nos causan placer y son difíciles de quitárnoslas de encima. Esa es la razón. Abraham no quería estar solo, pensó que iba a estar solo y por eso llevó a Lot, pero eso solamente detuvo. ¿Sabes? A través de ese plan, de todo lo que hemos escuchado, Dios tiene un propósito eterno. Y Dios quiere que todos seamos bendición. ¿De qué manera? Te voy a decir algo. Mi jefe es budista. Y él, no hace mucho, él me dice: quiero que me ayudes a comprar una camioneta.
quiero tal y tal camioneta. Él sabe que soy cristiano. Y entonces yo fui y le presenté una cotización. Pero ¿sabes? Esa cotización era la misma que tú podías bajar de internet. ¿Por qué? Porque las agencias tienen ya establecidos los precios. Y entonces él me dice, ¿cuál es la diferencia de habértela pedido a ti? Si se supone que tú te llevas bien con la administradora de ese lugar. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Y entonces yo dije, Dios mío, ayúdame. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le contesto? Dice, checa, busca, resuelve, como si fuera ya realmente mi compromiso, ¿no? Y entonces yo le hablo a mi jefa y le digo, ¿sabe qué? Perdón, a mi ex jefa, ¿no? Yo trabajaba ahí en Huerta Automotriz y le hablo y me dice, ¿sabes qué, Javi? Tengo una camioneta, pero solamente la tengo en negro. ¿Sabes cuál camioneta tenía? La que él quería. ¿Sabes qué color tenía? La que él quería. Y me dice, y como ya es producto quemado, le llaman que ya no se pudo sacar en su momento, te la voy a dar a tal precio. ¿Sabes cuál es el precio que me dio? El precio era el costo. Mi jefe, por una camioneta 2015, era 2015, al precio actual se ahorró 100,000 pesos. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque él se ahorró 100,000 pesos y después dijo, 100,000 pesos, a lo mejor tiene algo, ¿no? Ahora se fue para el otro lado, está muy barata, ¿no? Primero dijo, no pudiste conseguir ni 100 pesos y ahora dice, pues ¿cómo? A lo mejor tiene algo. Le digo, no, vamos a revisarla, es nueva. ¿Y sabes qué? Que Dios, nosotros somos instrumento para bendecir a otros. Y cuando tú puedas bendecir a otros, ¿qué mejor testimonio que bendecirlos? Yo recuerdo que alguna vez iban a tener un accidente muy grave, mi jefe y iban en una camioneta. Y recuerdo eso ahorita porque dice que se salen de la carretera y quedaron así, pero de irse a voltearse a un barranco, Y entonces dice, me platicaron que se dijo, ay Dios mío, perdóname, dice. Y ya después, él platicado conmigo, dice, salió muy espontáneo, dice, fíjate que pasó esto, dice, Dios me guardó, refiriéndose a Dios, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que Dios quiere bendecir a las personas. La realidad de las cosas es que Dios quiere bendecirte a ti también. Obviamente, cuando Dios nos trae bendición a nuestras vidas, nosotros podemos también ser bendición para otros. Y nosotros tenemos que llevar palabras. Hermano, cuando tú declaras la palabra de Dios hace la función en automático en la vida de la gente. En la vida de la gente. La gente quiere algo, una esperanza. Y lo que Dios nos está diciendo hoy es que no pierdas la esperanza. Yo no sé qué situación estás viviendo en tu vida, en tu caminar, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te dice, no pierdas la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque si perdemos la esperanza es Jesús. Entonces tenemos que mantener nuestra esperanza. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que seguir sus instrucciones. Tenemos que buscarle a Él y doblar nuestras rodillas. Amén. ¿Sabes qué? En la manera que doblemos nuestras rodillas es en la manera en que Dios va a llevarnos a un crecimiento diferente en nuestras vidas. Y si cada uno de nosotros tenemos un crecimiento diferente en nuestras vidas, la iglesia tiene un crecimiento diferente. Y si la iglesia tiene un crecimiento diferente por buscarle a Él, por buscar del Espíritu Santo, la ciudad, la colonia va a ser impactado y va a ser diferente. El ambiente va a ser diferente. ¿Sabes? Esta ciudad se conserva así, por ti y por mí. Y no nos debemos de cansar por orar por Puebla, ¿sí?
por paz en Puebla. Tenemos que orar por nuestra ciudad, tenemos que interceder por nuestra ciudad, tenemos que humillarnos delante de Dios, porque este es el lugar donde Él nos ha puesto. Y Dios quiere bendecir a todo Puebla a través de nosotros, a través de nuestras vidas. El mundo tal vez no lo entienda, pero tú y yo sí lo entendemos. Nosotros somos bendición para Puebla, nosotros somos bendición para México. Y Dios realmente quiere que estemos caminando con Él. Yo sé de qué te estoy hablando. Yo sé las cuestiones que hay en el mundo. Lo hemos hablado muchas veces. Pero no cedas, no cedas, no acaricies el pecado en tu vida, no lo acaricies, échalo fuera de tu vida y caminemos con el Señor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano? Levanta tus manos. ¿Y por qué no le decimos: Señor, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú no te cansas, Señor, gracias porque tú quieres que yo retome la visión y llegar a la tierra de Canaán? Gracias por tu protección, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces en mi vida, Señor. Señor, pido en el nombre de Jesús que podamos ser un instrumento vivo para llevar el reino de los cielos al reino de este mundo, Señor. Nosotros tenemos que ser gente de impacto, gente que impacta a la sociedad, Padre, gente que impacte a nuestros compañeros, Señor, gente que diga: yo quiero lo que tú tienes, ¿cómo puedo hacer para tener lo que tú tienes? Y tal vez tú vengas el día de hoy por primera vez y sea la primera vez que tú has escuchado lo que Dios quiere para tu vida. Dios te trajo el día de hoy, eso no lo dudes. El día de hoy Dios te trajo, Dios escogió este día para bendecir tu vida. Amén. Por eso le damos un aplauso al Señor, hermano. Y si estás aquí por primera vez, quisiéramos invitarte a la sala de bienvenida que está al fondo de este pasillo. Tenemos ahí un obsequio para ti de la cafetería. También tenemos una Biblia si es que no tienes, pero queremos platicar un poco más acerca del plan que Dios tiene para tu vida. Entonces puedes asistir, ven con quien te invitó, o si viniste solo o sola, pues ahí te vamos a estar esperando. Ya está ya está Jesús ahí con el cartel, lo puedes seguir. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga, estamos despedidos.